Bueno, estamos entonces, capítulo 17 de Proverbios. Seguimos avanzando en el libro de la sabiduría de Proverbios. A partir del capítulo 16 dijimos que empezaba una nueva sección de este libro que tiene que ver con la vida y la conducta. Si Dios nos está hablando a partir del capítulo 16 sobre, no específicamente sobre el sabio y el necio, como hacía antes, sino sobre cosas de la vida. ¿Sí? Dios nos dice la vida es así y la conducta del ser humano es así o debe ser así de esta manera. Y hoy vamos a ver, más que nada, proverbios sobre la conducta. En particular vamos a ver proverbios sobre la conducta del necio. El capítulo 17 habla mucho sobre el necio. Así que hoy vamos a hablar del necio y su necedad. ¿Qué dice la Biblia acerca del necio y su necedad? Ya vimos, ya hablamos un montón de esto porque a partir del capítulo 10, entre las diferencias entre el sabio y el necio, hablamos de esto. Pero bueno, el capítulo 17 hace hincapié en el necio, y entonces vamos a hacer hincapié en el necio y su necedad. Vamos a ver 7 puntos o 7 características del necio, 7 versículos del capítulo 17 que hablan del necio y su necedad. Después vamos a ver 3 versículos a destacar que no tienen que ver con el necio, y después la conclusión siempre apuntando a Cristo. Primer punto, primera característica del necio, versículo 2. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. El hijo que deshonra en este caso es el necio. Y sabemos que el necio es una deshonra para los padres. El necio es tristeza para los padres, el necio es amargura para los padres, el necio hace daño a los padres. Y a los demás también, ya lo hemos visto bastante. Entonces, dice que el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra. O sea que el que es siervo va a terminar estando por encima, enseñoreándose del necio. El necio termina entonces perdiendo su lugar, su posición, lo que tenga. Siempre va a haber alguien que lo pase por encima. Pero no cualquiera, sino un sabio o alguien que sea más sabio que él o menos necio que él. Dice que el siervo prudente se enseñoreará, no cualquier siervo. El siervo prudente, es decir, el esclavo, el empleado, el siervo, que tiene una categoría menor que el hijo, y están los padres, los amos, los dueños, los hijos, dueños de la casa, y el siervo está siempre para servir a la familia. Pero el necio es tan necio que pierde su posición frente al siervo. El siervo prudente, no cualquiera, el prudente termina pasándolo por encima. Termina siendo más importante, más relevante que el necio por su necedad. Leemos Marcos capítulo 4, versículos 24 al 26. Marcos 4, 24 al 26. Les dijo también, mirad lo que oís. O sea, fíjense qué es lo que están escuchando. Presten atención a cómo están escuchando. Porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hasta ahí, el 25. Está diciendo Jesús a los discípulos, después de contarles la parábola del sembrador, les dijo, presten atención a lo que digo y traten de entender lo que estoy diciendo. Entiendan lo que estoy diciendo y fíjense si lo entienden. ¿Por qué? Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es decir, al que entiende lo que digo se le va a dar más para que entienda más y tenga más, y al que no entiende, al que no quiere entender, no es el que no puede entender, sino el que no quiere entender, al que se niega a entender y a escuchar lo que estoy diciendo,
se le va a quitar lo poco que tiene ahora. Y en especial hablando de los judíos de aquella época y de los fariseos, ellos tenían cierto conocimiento de la ley y Jesús viene y se las explica de una manera que ellos nunca la entendieron, entonces dice, escuchen, el que entiende lo que estoy diciendo va a ser más bendecido, el que no entiende, el que se niega a entender lo que estoy diciendo, lo poco que tienen hasta ahora sobre la ley se les va a quitar, no van a tener absolutamente nada. Y así es el necio. El necio, porque es necio, porque no le importa, porque no presta atención y no le interesa, termina perdiendo lo poco que tiene. El necio ignora y el necio pierde lo poco que tiene. El necio no presta atención a lo que se le dice, como ya hemos visto antes, entonces termina siendo deshonrado, termina quedando por debajo de otras personas. Va a venir siempre alguien más sabio que él y lo va a pasar por encima. Incluso alguien que estaba por debajo, que estaba claramente por debajo, como en este caso un siervo, que termina enseñándose sobre el hijo que deshonra, sobre el necio. Entonces, lo primero que vemos en el capítulo 17 acerca del necio es que pierde lo que tiene. Su necedad lo lleva a perder lo que tenga. Porque no le importa, porque no se esfuerza, por la razón que sea, porque es necio. Y el necio pierde su lugar o pierde lo que tiene. Se le quita. Alguien lo pasa por encima. Segunda característica en el versículo 4. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. El malo, otra vez, el necio, está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Está dicho lo mismo de dos maneras distintas. ¿Sí? El necio está atento al mal hablar. ¿Sí? A los labios que hablan iniquidad, que hablan cosas malas, cosas vanas. A las palabras que destruyen. El malo o el necio presta atención a los chismes, las críticas, a otras personas que hablan solamente lo malo. Se siente cómodo. ¿Sí? El necio se siente cómodo cuando escucha críticas, por ejemplo, cuando escucha chistes de mal gusto, cuando escucha chismes, cuando se habla de forma negativa, el necio está cómodo, está en su lugar. Ahí presta atención, no va a escuchar cosas buenas, no va a escuchar cosas agradables, cosas edificantes, no va a escuchar nunca cosas que son ciertas, va a escuchar lo que le agrada escuchar. Y en general le agrada escuchar cosas que para Dios no son agradables. Miren lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4. Versículos 1 al 4. 2 Timoteo 4, del 1 al 4, dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo, predica la palabra, habla la palabra, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y al que se interponga, reprendelo, redarguilo, exhortalo, enseñale, con paciencia y doctrina. ¿Por qué es esto que le pide que encarecidamente, como algo muy importante, Pablo a Timoteo? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no la van a querer escuchar, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pablo está diciendo, habla cosas sabias, predica la palabra, expone la palabra, la Biblia, en cualquier momento, en cualquier lugar, porque va a llegar un momento en que las personas no van a querer escuchar, no la van a tolerar en lo más mínimo. No estamos hablando de una época,
Bueno, sí, cada vez, a medida que pasa el tiempo, la gente en general quiere escuchar cada vez menos la palabra de Dios, pero podemos pensar más bien en las personas individuales. ¿Sí? Hay tal persona te va a tener paciencia mientras le predicas hasta cierto punto y después no te va a querer escuchar más. Entonces, mientras te tenga paciencia, podés predicarle y ya después no te va a querer escuchar más, entonces no va a tener sentido seguir hablándole. Y entonces está diciendo, va a llegar un momento en que nadie va a querer escuchar nada, en que tal persona no va a querer seguir escuchando la Biblia, la verdad, ningún tipo de verdad. Entonces aprovecha a hacerlo mientras puedas. ¿Qué le va a pasar a esa gente? Va a tener comezón de oír. ¿Qué significa esto? Bueno, va a le va a picar la oreja, va a tener como una ansiedad de escuchar ciertas cosas. Claro, esas cosas no son la sana doctrina, no es la verdad. ¿Qué es lo que quieren escuchar? Algo conforme a sus propias concupiscencias, dice ahí. Y se apartarán de la verdad y se van a volver a las fábulas. ¿Qué quiere escuchar el necio? Fábulas. ¿Qué quiere escuchar el necio? Historias sorprendentes, mitología, historia del mundo, no importa si son ciertas o son falsas. Eso quiere escuchar, cosas que le sorprendan, cosas que no sirven para nada, pero que son agradables al oído porque son sorprendentes, son maravillosas, son increíbles, pero nunca la verdad. El necio presta atención a cualquier cosa menos a lo bueno, menos al evangelio, menos a la verdad, menos a la sana doctrina. Con el necio vas a poder hablar de absolutamente cualquier cosa menos de cosas que edifican. El necio te va a escuchar si le hablas de deportes, si le hablas de películas, si le hablas del clima, si le hablas de supersticiones. Muchas personas hablan con una frase o dos palabras para introducir una idea y dicen que, y entonces hablan algo. Como para dar un ejemplo tonto, dicen que si pasás por abajo de una escalera tenés mala suerte. Dicen que si te cruzas un gato negro también te da mala suerte. Dicen que según cómo esté la luna y los astros también te va a pasar algo. Dicen que. ¿Y quién dice qué? ¿Quién es el que dice eso? ¿Quién habla eso? Y hablan de esa manera como si fuesen cosas ciertas. Y se sorprenden. Y eso quieren escuchar. Todo lo malo, todo lo inútil, todo lo vacío. El malo está atento al labio inicuo. Y el mentiroso escucha la lengua detractora. El necio está atento a lo malo, a lo inútil. Tercera característica del necio, versículo 10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. La reprensión aprovecha al entendido, es decir, el entendido es el sabio. Cuando se reprende al sabio, el sabio le saca provecho a la reprensión, a la corrección. Tal vez no a la primera, o a la segunda, o a la tercera, pero el sabio le saca provecho a la disciplina, a la corrección, a la reprensión. ¿Sí? Mejora, evoluciona, aprende. Y es más provechoso corregir al sabio que incluso darle 100 azotes al necio. Porque al sabio le das un azote o dos y ya entiende. Tal vez 5, tal vez 10, pero no 100. Bueno, el necio no aprende, no entiende, no se corrige ni con 100 azotes. El necio, por definición y por naturaleza, es incorregible. El necio es incorregible. Y debo aclarar otra vez, no son leyes los proverbios, son enseñanzas de la vida, generalidades que no siempre se van a dar al 100%. El necio, por lo general, es incorregible. Es imposible de corregir. Miren lo que dice Proverbios 27,
versículo 22. Creo que es la ilustración más perfecta sobre la necedad del necio, o sobre el necio y su necedad. Proverbios 27-22. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigos majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Y tienen la imagen del mortero para darle a los frutos secos u hojas para sacarle el aceite, la savia. Se lo aplasta con fuerza una y otra y otra y otra vez hasta conseguir el resultado que uno quiere. Bueno, al necio, aunque le hagas eso, no se le va a ir su necedad. Aunque lo golpees, lo azotes, lo presiones, lo sacudas, lo empujes, le grites, lo insultes, no importa lo que hagas, el necio no va a dejar de ser necio. El necio no se va a apartar de su necedad. No se va a corregir. El necio es incorregible. Incorregible. Tal vez te preste atención en cosas mínimas, en cosas que mucho no le importan. Te va a decir, ah, sí, tienes razón, y va a seguir de largo, y te va a dar la razón en serio, y te va a hacer caso, pero en cosas que no le importan, cosas que les da igual. Pero en cosas que el necio tiene por ciertas, ya muy arraigadas dentro de su mente, nunca, jamás te va a dar la razón. Nunca jamás se va a corregir de lo que ya cree desde muy el fondo de su corazón que es verdad. Esto debería ser algo, está bien, uno lo ve como algo malo, pero debería tomarlo también como algo bueno, en el sentido de que, ¿por qué volverse loco con, o por qué alterarse o enojarse con alguien que no entiende lo que le estoy hablando? Si yo ya sé que no va a entender lo que le estoy hablando, que no lo va a aceptar, ¿por qué me voy a alterar hablándole a alguien, tratándole de explicar principalmente la palabra, pero cualquier cosa sobre la vida, si ya sé que no me va a escuchar, ya sé que no se va a corregir? Lo que nos dice esto es que cuando le hablamos al necio, le hablamos tranquilos. Le decimos las cosas como son, la verdad, esto es así, así. Total, ya sabemos que no va a escuchar. No se va a corregir. El necio es incorregible. Incorregible, no se corrige. La Biblia es clara. El necio no aprovecha la corrección. Aunque le des, lo golpees, le grites, no importa lo que hagas con el necio, no va a corregirse. Entonces, ¿para qué alterarse? Mejor hablarle tranquilo, les decir las cosas como las cosas ciertas, que dice la Biblia, por supuesto. Ya está. Porque el necio no se corrige. Cuarta característica, versículo 11. Que esto empeora las cosas, porque el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él. El necio es rebelde. El necio no se corrige y el necio es rebelde. Es rebelde. Y rebelde, como se dice, rebelde sin causa. Porque es por naturaleza, otra vez. Su naturaleza es la rebeldía. Y la rebeldía tiene que ver no tanto como la incorrección, de que el que es incorregible se niega a aceptar lo que le decís, sino que el rebelde incluso te puede llegar a dar la razón, pero seguir haciendo lo que él quiere hacer. Porque sí, el necio te va a llegar a decir, yo sé que tenés razón. Me parece que tenés razón, que es así, como vos decís, tengo que cambiar, tengo que hacer esto, lo otro.
pero no lo va a cambiar. Eso es rebeldía. Porque uno no se puede rebelar contra lo que no conoce, uno se rebela contra lo que conoce. Uno se rebela contra lo que sabe que es cierto, contra lo que sabe que es de una manera u otra. Y de forma consciente lo hace de una forma opuesta. Yo sé que es así, sé que es blanco, pero lo voy a hacer así, negro. Eso es rebeldía. Entonces el necio puede llegar al punto de que te entiende, te escucha y te acepta la corrección, pero no te va a hacer casi igual, no va a cambiar. ¿Por qué es rebelde? Porque va a seguir haciendo lo que hizo toda la vida. Mateo 26, 24. Mateo 26, 24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esto ya lo hemos visto. La advertencia de Jesús a Judas, que lo iba a entregar. Judas es la representación del necio en su rebeldía. Porque Judas recibió una advertencia directa y concreta. Es más, también dicen los evangelios. Hay uno que dice que Judas le pregunta a Jesús, ¿soy yo el que te va a entregar? Y Jesús le dice, sí, sos vos. Y otro evangelio dice, lo que vayas a hacer, hacelo más rápido. Y acá dice que es peor o es mejor no haber nacido que entregar a Jesús. Muchísimas advertencias directas y claras recibió Judas y él, sin embargo, sabiendo que estaba mal, entendiendo completamente y la situación fue igual y lo entregó igual. Eso es completa y total rebeldía. Porque él no ignoraba las consecuencias, él no ignoraba lo que estaba pasando. Aunque no creía en él como Mesías o como Salvador, él lo vio a Jesús. Él vio todo lo que hacía. Sabía que no era una advertencia cualquiera. Y no le importó. No le importó, fue igual e hizo lo que ya tenía pensado hacer. Eso es rebeldía. Te escucha, te entiende, te acepta el necio lo que decís. Pero igual no cambia. Y no te va a saber explicar incluso por qué no cambia. Porque en su naturaleza está el rebelarse contra todo lo que es verdad. Quinta característica en el versículo 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? El necio no logra alcanzar la sabiduría. ¿De qué sirve el precio, es decir, el dinero, en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? ¿De qué sirve darle al necio la capacidad o las herramientas para ser sabio siendo el necio? No va a saber qué hacer con eso. No va a saber qué hacer con esas herramientas. Hay diferentes interpretaciones de este versículo y algunos dicen que ¿de qué sirve que el necio tenga dinero si la sabiduría de Dios no se puede comprar? Esa es una interpretación. Otra dice, ¿de qué sirve que el necio tenga dinero si no va a saber qué hacer con ese dinero porque es tonto? Entonces no va a alcanzar nunca la sabiduría con ese dinero. Pero hay otra interpretación que es la que a mí más me cierra, porque hay una versión que traduce de otra manera distinta, muy distinta a las demás, pero creo que esa es la más acertada. Y dice este versículo, en otra versión, creo que es la NTV, Nueva Traducción Viviente, sí. Dice, es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseos de aprender.
Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Entiendo yo este versículo que tiene esta idea de que el necio no es que simplemente no puede encontrar la sabiduría, sino que no quiere, no le interesa. Cuando dice no teniendo entendimiento, está diciendo ahí, no le importa. No sabe qué hacer, no sabe dónde encontrar la sabiduría y no le interesa. No tiene deseos de ser sabio. Y lo vemos en el capítulo 18, versículo 2, que ya leímos una vez. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Lo leímos e hicimos hincapié en la segunda parte, pero hoy hacemos hincapié en la primera. No toma placer el necio en la inteligencia. Y entonces ahí entendemos el versículo 16 de esta manera. No tiene deseos el necio de encontrar sabiduría, de aprender sabiduría. Entonces, ¿de qué sirve empujarlo o de qué sirve motivarlo de una manera u otra para que sea sabio si no le importa? No quiere. No toma placer el necio en la inteligencia. El necio no tiene ningún deseo, ningún interés en encontrar la sabiduría. Entonces el necio no la encuentra. El necio se choca contra la sabiduría. O le pasa por al lado y no la ve. Porque no tiene ningún interés. Eso no le resulta placentero. No le resulta interesante la sabiduría al necio. Hay gente que a uno le habla, le explica y no le importa. Vendría a ser distinto a la incorrección, a la rebeldía. Y el que no se corrige te escucha, pero te niega. El rebelde te escucha, te entiende, te acepta, pero igual no le importa. Y el que no toma placer, bueno, simplemente no te escucha. Y no se enoja nada, pero no le importa. No le importa en absoluto cosas sabias. Y el necio no encuentra la sabiduría. No llega a ser sabio. Sexta característica, versículo 20. El perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Este está bastante claro. El necio nunca encuentra el bien. Es más, directamente va y cae en el mal. El necio no encuentra el bien, no encuentra lo bueno. Y la razón está en Génesis capítulo 8, versículo 21. Génesis 8:21, después del diluvio. Percibió el Señor el olor grato y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento, es decir, la intención del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. La razón por la que el necio no encuentra nunca el bien, sino que siempre cae en el mal, es porque eso es lo que busca. La intención del corazón del hombre es maldad desde su juventud, y desde su juventud, desde que empieza a tener algo de conciencia o empieza a tomar algunas decisiones. Desde que entiende lo que se le dicen y desde que se empieza a negar a lo que sus padres le mandan. A partir de ahí se empieza a ver la maldad. Porque un bebé, bueno, llora y patalea por instinto. Pero un niño, ya un poquito más grande, 1 año y medio, 2, que empieza a hablar y empieza a entender y ya empieza a rebelarse contra los padres, está mostrando esta maldad de la que Dios habla. Su intención es caminar e ir directo a la maldad desde chiquito. Entonces así, el necio jamás va a encontrar el bien. Nunca. El necio camina por un camino de maldad y su final es simplemente caer una y otra vez en el mal hasta que llega al infierno. Y el necio no encuentra el bien, así como no encuentra la sabiduría. Y la séptima característica, versículo 24,
Dice que en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Es un poco difícil de entender, pero en el rostro del entendido aparece la sabiduría, es decir, que el necio, el sabio, mira las cosas con sabiduría. El sabio encara la vida con sabiduría. Toma decisiones con sabiduría. Piensa, actúa, se mueve, habla con sabiduría. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. El sabio muestra su sabiduría en la vida. El sabio se ve sabio. Pero los ojos del necio no están fijos en un lugar, sino que vagan o divagan hasta el extremo de la tierra. Es decir, de un horizonte al otro y pasan por el cielo. El necio está como mirando al cielo. Ya hemos visto, hablamos del perezoso que se siente y cruza los brazos y mira al cielo y dice que no pasa nada. Bueno, el necio es eso. El sabio encara, el sabio pone un objetivo, toma las decisiones que tiene que tomar y hace lo que tiene que hacer. El necio mira para todos lados sin hacer absolutamente nada. O sea que el necio no tiene rumbo. El sabio encara su vida y hace lo que tiene que hacer. El necio no tiene rumbo. El necio está mirando para todos lados buscando qué hacer y qué no hacer, qué pensar, qué sentir, qué decir. Miren lo que dice Efesios, capítulo 2. Efesios 2, del 1 al 3. Pablo está hablando a creyentes sobre su vida pasada. Por lo tanto, está hablando de cuando eran necios. Entonces nos dice Pablo acá cómo son los necios actualmente. Dice así, Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y cómo relacionamos esto con lo que dice el versículo 24 del capítulo 17? Que los ojos del necio están mirando para todos lados. Bueno, como dije recién, el necio no tiene rumbo. El necio vive una vida sin rumbo. Fíjense, dice que siguen la corriente del mundo, que se mueven conforme al diablo, que hay un espíritu y no un demonio, sino un poder que opera sobre ellos. Dice que se mueven según deseos de la carne y dice que hacen la voluntad de la carne y de los pensamientos. El necio prácticamente no toma decisiones por su cuenta, sino que está todo el tiempo siendo esclavo. ¿Esclavo de qué? Del diablo. ¿Esclavo de qué? De la corriente del mundo. ¿Esclavo de qué? Del poder que opera en ellos. ¿Esclavo de qué? De sus propios deseos, de sus propios pensamientos. El necio no tiene un rumbo definido en la vida, sino que se mueve según se muevan sus deseos, se mueven según se muevan los deseos del diablo, se mueven según se muevan los deseos del mundo. El necio un día va para la izquierda, el otro día va para la derecha. Al necio un día le gusta una cosa y el otro día le gusta la opuesta. El necio un día pelea con todas sus fuerzas por una idea, un ideal, y al otro día lo cambia por el otro contrario. El necio no tiene un rumbo definido, el necio mira con sus ojos y vagan por todos lados y no sabe qué hacer ni a dónde ir. No sabe lo que quiere, no sabe dónde está parado y no sabe a dónde va. Y sus ojos vagan hasta el extremo de la tierra. Entonces, las 7 características del necio son que pierde lo que tiene, que está atento a lo malo, que es incorregible, que es rebelde, que no encuentra la sabiduría, que tampoco encuentra lo bueno y que no tiene rumbo alguno en la vida.
Ahora, probablemente todos pensamos cuando leímos esto en algunas personas. Ah, tal persona me recuerda a tal persona. Esto es aquel. Aquel es así. Conozco gente así. Conocemos gente así. Pero seguramente ninguno de nosotros pensó en uno mismo cuando se leía esto. Esto no solamente es para el necio, es para todo aquel que se comporta como necio. Porque nosotros también podemos ser humillados y perder nuestro lugar, nuestra posición o lo que tenemos si nos comportamos como necios. Nosotros también podemos tener momentos en los que prestamos más atención a las cosas malas que a las buenas. También podemos ser incorregibles. También podemos rebelarnos contra lo que sabemos que es verdad. También podemos alejarnos de la sabiduría y del buen camino. Y también podemos tener momentos en los que no sabemos ni qué hacer ni a dónde ir. Así que no es simplemente característica del necio, sino que son más bien características de la necedad. Ahora voy a leer o destacar tres proverbios que, bueno, que quise destacar. Versículo 3 dice que el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. El crisol es un recipiente donde se ponen los metales para agregarles calor, ¿sí? Fuego, igual que el horno, fuego, calor, para purificar los metales, ¿sí? Como plata, oro. Y se calienta, se derrite, se quema todo lo impuro y queda el metal precioso purificado, con fuego, con calor. Y compara esa purificación de los metales preciosos con fuego con Dios probando los corazones. Y esto probando claramente significa purificar. Entonces, de la misma manera que se purifican el oro y la plata con fuego, con calor, también Dios purifica los corazones de una manera, y tiene dos maneras en realidad de hacerlo. Una la vemos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, que es la que más conocida. Dice Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dios prueba, o sea, purifica los corazones con las pruebas. Con fuego de prueba. Por eso duelen, porque es fuego, quema. Dios es fuego consumidor. ¿Qué consume? La maldad. Hay maldad en nosotros, el fuego de prueba quema esa maldad y tiene que doler. Pero también Dios purifica los corazones de otra forma, que está en Jeremías capítulo 23, versículo 29. Y dice así, Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego, dice Dios, y como martillo que quebranta la piedra. Dios purifica también con su palabra. Simplemente hablando también purifica. Por eso es muy importante leer la Biblia, escuchar la Biblia. Porque Dios purifica nuestros corazones por medio de su palabra. No solamente por pruebas, sino también por la palabra. Entonces, mientras más leemos, mejor, más santos, más puros somos. Y mientras más sufrimos en pruebas, mejor, porque más santos y más puros somos. Versículo 8. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. Miren lo que dice ahí. Dice piedra preciosa, o sea, algo bueno es el soborno para el que lo practica.
porque a donde quiera que va encuentra prosperidad. En otras palabras, lo que está diciendo es, el soborno te da prosperidad. Sí, el soborno es una piedra preciosa que te lleva a la prosperidad. Eso es lo que dice ahí. No hay forma de entenderlo de otra manera. Hay gente que practica el soborno, que vive dando cosas a las personas, a alguien para conseguir lo que quiere, para obtener algún beneficio. El soborno te hace, si lo practicas, te hace llegar a buenos lugares. Pero claro, sabemos que el soborno es algo malo. Job 15:34 dice que fuego consumirá las tiendas de soborno. El soborno es malo. ¿Por qué está diciendo acá que el soborno te da prosperidad? Bueno, no es un consejo. Estamos viendo proverbios sobre la vida y la conducta. Bueno, Dios dice que en su mundo la gente encontró una forma de prosperar a su manera. El soborno. Dios dice, podríamos pensar, lamentablemente en mi mundo la gente se vuelve próspera o consigue lo que quiere mediante soborno. Es una verdad bíblica y del mundo, pero no es un consejo. No te está alentando a sobornar, sino que te está diciendo, bueno, es así. La vida es así. Y en Lucas 16 tenemos la parábola del mayordomo infiel, que Jesús cuenta que un mayordomo lo echa a su amo porque le dijeron que él estaba malgastando los bienes. ¿Qué hace el mayordomo? Va y perdona la mitad de la deuda a los deudores de su amo. Está mal, porque está robando. Sin embargo, el amo fue y alabó al mayordomo malo por lo que hizo, porque fue astuto. Y la conclusión de Jesús es, bueno, la gente del mundo es así, es astuta. Se busca la forma de conseguir lo que quiere, de llegar a sus objetivos. Dice Jesús que son más astutos que los creyentes, que los hijos de luz. Como si nosotros fuésemos más quedados, miedosos, temerosos, y no conseguimos lo que tenemos que lograr, porque no sabemos cómo, no entendemos cómo. No está diciendo Jesús que vayamos por la vida engañando a la gente o robando o estafando lo que sea para conseguir objetivos. No ese es el punto, pero está mostrando esa historia para dar su punto. Ellos son más astutos que nosotros. Y acá lo mismo. La vida es así. No significa que esté bien. Y el otro que quiero destacar es el 19. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. La primera parte se entiende bien. ¿Sí? El que ama la disputa, ama la transgresión, o sea, el pecado. El que ama el pecado, ama la disputa. El que ama la disputa, ama el pecado. El pecador siempre genera problemas. Eso está sencillo. La segunda parte tiene dos interpretaciones. Una dice que abrir demasiado la puerta es abrir demasiado la boca. Entonces, el que abre demasiado la boca busca su ruina. Bíblico, eso es cierto, lo hemos visto ya en Proverbios. En las muchas palabras no falta pecado. Hablar mucho está mal, hace mal. Eso es bíblico. Si uno lo interpreta de esa manera, está bien. Hay versiones que dicen directamente el que abre demasiado la boca en vez de puerta. Pero hay otra interpretación que la entendemos si leemos Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 12. Que de nuevo, pienso que esta es la más acertada. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 12. Hasta el 17. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia,
envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, que era rey de Judá, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: De lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿Qué vieron de tu casa? Y Ezequías respondió: Vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye palabra del Señor. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo el Señor. ¿Qué pasó acá? Ezequías recibió a los babilonios. Son enemigos de Israel, que además iban a llevarlos al exilio, iban a hacer caer a Jerusalén y a destruir el templo los babilonios. Los recibió, pero no solamente los recibió, sino que les hizo un tour por toda su casa y les mostró todas sus riquezas y todo lo que tenía. Isaías le pregunta: ¿qué pasó? ¿Quiénes eran? Eran babilonios. ¿Qué les mostraste de tu casa? ¿Por qué le haces esa pregunta? ¿Qué les mostraste de tu casa? Ezequías le respondió todo. Le mostré absolutamente cada detalle. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la respuesta? Juicio. Aquí vienen días en que todo eso será llevado a Babilonia sin quedar nada. La respuesta de Dios a lo que Ezequías hizo fue juicio. O sea que estuvo mal lo que hizo Ezequías. ¿Por qué estuvo mal? Bueno, dice acá que el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Lo que hizo Ezequías fueron dos cosas. Uno, desconfiar de Dios, porque estaba queriendo congraciarse con los babilonios al mostrarle todo lo que tenía. Quería agradar al mundo de la manera que el mundo agrada al mundo. Y dos, la ostentación. ¿Cómo el mundo agrada al mundo? Bueno, mostrando cosas, mostrándose grande, mostrándose superior, mostrándose que tiene muchas cosas y que es muy interesante, muy poderoso. Eso hizo Ezequías, ostentar, y de esa manera querer congraciarse con los de Babilonia. Por eso cayó el juicio de Dios sobre Judá. Entonces el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El que ostenta busca su ruina. Y el que quiere mostrarse con cosas busca su propia ruina. Y finalmente llegamos a Cristo con el versículo 15. El que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. El que justifica al impío, es decir, el que dice que el impío es inocente, y el que condena al justo, o sea, el que dice que el justo es culpable, ambos son igualmente abominación al Dios. Dios odia la injusticia, esto es injusticia. Justificar al impío es injusticia. Por lo tanto, Dios odia que se declare inocente al impío. Desde el principio eso queda claro, porque Dios dijo a Adán y a Eva que cuando desobedecieran y comieran del fruto que les dijo que no comieran, iban a morir. Y murieron de la peor manera que podía haber pasado, porque murieron espiritualmente y se alejaron de Dios. Fueron quitados del huerto. Y segunda de Pedro, dos, capítulo 2, versículos 4 al 10. Miren lo que dice segunda de Pedro 2, del 4 al 10. Porque si Dios no perdonó
a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué dice ahí Pedro? Que Dios no perdonó a cierta gente, que los destruyó, que los condenó. ¿A quiénes? A los impíos. ¿Por qué? Porque Dios no justifica al impío. Es abominación justificar al impío. Entonces no los perdonó, los destruyó. El pecado no queda impune para Dios. Dios jamás pasa por alto un pecado. Jamás deja de castigar un pecado. Cada mínimo pecado de la humanidad es castigado. Por eso dice ahí, no los perdonó y los castigó por su pecado. Porque es abominación hacerlo. Sin embargo, leemos Romanos capítulo 8, versículo 33. Miren lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿A quién justifica? ¿A los ángeles? No, son sus siervos. Y además dijo que a otros no los perdonó. ¿A quién justifica? ¿A su hijo? No, su hijo ya es justo por sí mismo. ¿A quién justifica? ¿Quién necesita ser justificado? El impío. Dice acá, Dios justifica al impío. Porque otro no necesita justificación. Pero eso es abominación. Dios justifica al impío y no es abominación. Dios justifica al impío sin ser abominación. Y esto ya lo vimos un poco la semana pasada. Salmo 119, 137 dice que todos los juicios de Dios son justos, son rectos. O sea, lo que Él hace es perfecto. Entonces, si Él justifica al impío, está bien. No solo no es abominación, sino que está bien. ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué pasa entre que Dios abomina la justificación del impío? Queda claro que Él no perdona el pecado, porque no lo perdona, sino que lo castiga siempre, y que Dios dice entonces que justifica al impío. Romanos 1:17. Hay una forma en la que Dios se manifestó de manera que Él pueda justificar al impío y al mismo tiempo seguir siendo justo, no ser abominación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es una nueva forma en la que Dios muestra su justicia, de una manera en la que no se podría haber imaginado nadie. Mediante el Evangelio Él puede justificar al impío. Mediante el Evangelio Él puede justificar al impío y no ser la abominación, porque se revela de otra forma, por fe y para fe. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham tuvo fe en Dios y eso Dios lo contó como justicia. Abraham fue declarado justo por Dios porque Abraham creyó. Y capítulo 3, versículos 25 y 26. Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, con la intención de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Entonces, otra vez, ¿cómo Dios puede declarar inocente al culpable? Porque lo puso a su hijo en el medio. Y como Él no castiga, no puede no castigar el pecado, lo castigó a Cristo por los pecados de todas las personas que crean en Él. Dice que Dios manifiesta su justicia por medio de la fe en su Hijo. Y de esa manera Dios puede seguir siendo justo porque sigue castigando el pecado y al mismo tiempo puede justificar al impío porque lo castiga a su Hijo en lugar del impío. Y si volvemos a Romanos 8 y leemos el versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, dice acá, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Cómo? Porque Cristo es el que murió y el que intercede también por nosotros. Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificar al impío. Porque el pecado no queda impune, lo castiga igual, pero no en el impío, sino en su Hijo. Entonces, ¿crees que Dios castigó a su Hijo por tus pecados? Entonces Dios te declara inocente solamente por eso. Dios justifica al impío sin ser abominación, porque castiga a su Hijo en el lugar del impío. Oramos. Padre, te damos gracias por habernos hablado otra vez, un domingo más. Gracias por llevarnos a través del libro de los Proverbios y enseñarnos tu sabiduría. Lo que vos decís sobre las personas, lo que vos decís sobre el mundo. Nos mostrás cómo es el mundo, cómo son las personas. La verdad, toda la verdad. No hace falta que saquemos nuestras propias conclusiones, no hace falta que busquemos o preguntemos a personas, no hace falta que investiguemos, no hace falta que inventemos, porque está todo escrito. Todo lo que querés que sepamos está escrito para nosotros. Y así nos enseñás, así entendemos, así vemos. Gracias a vos. Así que nos ponemos otra vez en tus manos santas y misericordiosas para que hagas de nosotros según sea tu voluntad y todo lo que sea para la gloria y alabanza de tu nombre. Todo lo que sea para santificar tu nombre, para apartarlo, para resaltarlo. Usanos, movenos, motivanos, hablanos, despertanos, acudinos, sé lo que sea necesario para que tu nombre no sea manchado por nuestra culpa. Te damos gracias otra vez. Siempre tu voluntad por encima de la nuestra. Y siempre tu gloria por encima de la nuestra. Por tu Hijo quien murió por nosotros en la cruz. Amén.